Bien, vamos a seguir hablando de este tema. Hay más elementos que van sumándose. Queremos conversar de esto. Vamos a sumar a la conversación a Gustavo Balmaceda, abogado penalista de la Universidad Finisterra. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a usted. Bueno, a ver, ¿cómo ve la situación de Manuel Monsalve, particularmente la audiencia de mañana, donde ya expuso el Ministerio Público, la defensa en este minuto, es probable que estén reunidos nuevamente con Monsalve, estuvieron ayer 4 horas viendo la defensa? ¿Cómo ve usted la situación de Monsalve mañana? Claro, no hay que inventar la pólvora ni el hilo negro para decir que lo tiene bastante complejo. Quiero explicar por qué lo tiene tan complejo. Porque yo creo que con lo que ha expuesto el Ministerio Público se ha demostrado, hay que escuchar ahora los contraargumentos, que él constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Esto es súper importante tenerlo claro a nivel ciudadano, que el concepto de peligro para la seguridad de la sociedad son conceptos normativos, son conceptos donde la ley da ciertos parámetros, y dentro de esos parámetros está especialmente la posible pena que arriesga el delito. Por eso se le ha hecho tanto énfasis que él probablemente arriesgue 15 años, claro, porque la ley presume que la libertad de una persona es peligrosa para la seguridad de la sociedad si arriesga 5 años y un día o más. Y por prognosis de pena podría llegar a 15 años. Ahora, peligro para la sociedad, peligro para el resultado de la investigación y también para la víctima. Entonces, a mí me parece, sin ser abogado, que se dan estas 3 premisas en este caso, ¿no? Por el rango que él tenía, que estaba a cargo de las policías, de la seguridad del país, básicamente, también por las amenazas que ha sufrido la víctima y por los intentos de intervenir en la investigación, con todo lo de las cámaras y todo eso, ¿no? Es muy importante eso que plantea usted, porque efectivamente tienen que cumplirse esos 3 parámetros. Pero donde yo creo que él lo tiene más duro para defender que quede efectivamente en libertad, hablemos de libertad que no sea una prisión preventiva, porque un arresto domiciliario también es una privación de libertad, es por el tema del peligro de fuga. O sea, el peligro de fuga me refiero al peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Ya? Porque las penas que arriesga son muy altas y sacarse ese argumento es muy difícil. Pero lo que decía su abogada, era que tenían casi un acuerdo tácito con el fiscal de que Manuel Monsalve, cuando estaba cumpliendo o sea, no estaba ni siquiera detenido, pero él estaba en un lugar que era conocido por el Ministerio Público, que tenía permanentemente a toda la prensa fuera de su casa, que había una alerta de Interpol, que era imposible que se fugara prácticamente. ¿Por quién era? Que ese es uno de los argumentos para señalar que la libertad no es peligrosa para la seguridad de la investigación, porque él va a estar siempre sometido a la acción de la justicia. Ponemos el caso de Katy Barriga, ya tenía un domicilio conocido. ¿Por qué queda privada de libertad? Porque cuando la reformalizan no se pudo sacar de encima este argumento de la seguridad para la sociedad, de que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Ese es lo que quiero comunicar para que entendamos como ciudadanos por qué estas personas están quedando privadas de libertad. Porque la ley, que es del año 2000, el Código Procesal Penal, se ha ido modificando. Si esta discusión lo hubiésemos tenido el año 2001 en La Serena, en Temuco, probablemente no hubiera quedado preso. O sea, con toda seguridad no hubiera quedado preso. Y recuerdo el caso de una monjita que le cortaron la mano. Esto fue, entiendo, en La Serena, y el imputado quedó en arresto domiciliario. Y hubo toda una discusión ciudadana, pero ¿cómo es posible que él no sea peligroso? Porque se decía, bajo los parámetros del código, era peligroso para la monjita, para la víctima, pero no para la sociedad. Pero han habido un montón de reformas en el código, y según los parámetros actuales es bien difícil sacarse de encima, por estos criterios que le dan a los jueces, el tema de la prognosis de pena, que es muy alta. Ahora, claro, es bien complejo, pero mañana Manuel Monsalve debería quedar en prisión preventiva. Por lo que yo he visto en la prensa y por la experiencia que estamos viendo como política criminal frente a casos similares, es muy difícil que no quede en prisión preventiva. Porque se puede comparar con lo que pasó con Jorge Valdivia, ¿no? Que en algún minuto, en la primera denuncia, bueno, ahora tiene otra que se puede complicar más. Uno podría pensar que el tribunal puede decir, bueno, 2 denuncias, 2 situaciones que pasan con una diferencia de días, él sí debería quedar ahora en prisión preventiva. Pero en una primera denuncia sí quedó en prisión preventiva, pero recurrieron a la Corte y el Tribunal de Alzada revirtió eso. Que el caso de Jorge Valdivia es distinto, fíjese. Y quiero explicarlo a nivel ciudadano. ¿Por qué?
porque ahí la defensa se está valiendo del argumento de que los hechos no son acordes al tipo penal. Esto es súper técnico, es fácil, que los hechos no encuadran bien en lo que la ley prohíbe como un delito. En cambio, en este caso, lo que está acreditando en la Fiscalía es que la víctima estaba incapacitada para oponer resistencia, que está en un estado de inconsciencia. En fácil, la violación no es un simple acceso carnal violento, es un acceso carnal violento en la forma que la ley define. Y dentro de esas formas que la ley define está el estado de inconsciencia o la incapacidad para oponerse. Está archidemostrado con lo que hemos visto en la prensa. Estoy hablando de este elemento que aquí, entiendo, se está dando por acreditado y que la Corte estimó que no se dio en el caso de Valdivia. Era que... la incapacidad de oponerse ese es uno de los elementos para afirmar que hay violación, para afirmar que existe el tipo penal, es el primer requisito para afirmar la medida cautelar de prisión preventiva, que existan antecedentes calificados para afirmar que se cometió el hecho, que ese hecho reviste algún tipo penal y que el sujeto tuvo algún tipo de participación. Entonces, en el caso de Valdivia, la situación jurídica es distinta, porque lo que se está discutiendo es la existencia del hecho punible. Ok, entiendo. Yo sé que es súper técnico. Gustavo, me quedan 2 minutos, pero le quiero preguntar se lo preguntaban ayer a la abogada María Elena Horvitz. María Inés, ¿cómo se puede defender a una persona que dice no acordarse de lo que ocurrió? Porque, ¿cuál va a ser el argumento de la defensa por su experiencia? ¿O cómo se puede defender a Manuel Monsalve? Fue mi profesora, yo la respeto muchísimo, pero lo encuentro bastante arriesgado, porque esa defensa es decir que aquí no hubo acción. Explico, a nivel ciudadano, para que haya acción tiene que haber voluntad. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber control. Si usted va manejando, se le mete una abeja en el ojo, no va a poder frenar y a lo mejor atropella a una persona, que no es lo mismo que se encandile, porque hubo algo de voluntad. Entonces, si está diciendo que él no se acuerda de nada, lo que está diciendo es que aquí no hubo voluntad. ¿Cuál es el problema? Que él, entiendo yo, que él se coloca de forma voluntaria en la situación de no voluntad. Por lo tanto, eso se llama acción libre en su causa y eso sí es punible. A mí me parece... O sea, que en el fondo es la consecuencia del hecho, que si se tomó 8 pisco sour, evidentemente no va a estar en condiciones de tomar un pero él se pone en esa situación. Un ejemplo fácil, no es lo mismo que yo me estoy tomando un pisco sour y me echan veneno y me echan una droga y yo no me doy cuenta, que entiendo que va por ahí el argumento, a que yo me tomé muchos pisco sour para delinquir. Perfecto. Bien, sí, bueno, nos falta tiempo, abogado. Le quiero agradecer que haya venido a conversar con nosotros para intentar explicar un poco todo lo que puede ocurrir mañana, o adelantar más o menos a lo que vamos a ver mañana en tribunales con el caso Monsalve. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado.